Ahora sí, ya teniendo todas estas variables identificadas, lo que vamos a hacer ahora sí va a ser contestar el inciso B, la masa total. La masa total en el problema nos dice que una masa está en fase líquida y otra masa está en fase gaseosa. Entonces lo que vamos a hacer es, como es un sistema cerrado, no importa qué tantas cosas le hagamos, porque como es un sistema cerrado no permite entrada o salida de materia de este sistema. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, no lo que vamos a hacer, sino hay que tener consideración que como es un sistema cerrado, siempre se va a mantener constante como la masa o el volumen que está dentro, y pues es algo esencial para comprender esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, la masa total va a ser igual a la masa que está en líquida más la masa que está en fase gaseosa. Si se dan cuenta, el problema nos dice que una parte está en líquida y otra en gaseosa. Entonces, nos estaríamos enfocando en la etapa 1 de nuestro proceso. Si nosotros nos acordamos de esta ecuación, B gorrito es igual a B sobre masa, nosotros despejaremos masa, y esto es igual a V sobre V gorrito, ¿de acuerdo? Entonces nosotros si queremos calcular M sub F, pues sería el volumen que vendría siendo, pues ya lo tenemos aquí, 0.1 entre V específica sub F, y eso lo podemos leer de tablas. Entonces, ya teniendo esto también a consideración, lo que vamos a hacer pues es simplemente de tablas de vapor, entrando por presión en la tabla A5, va a ser los siguientes datos. O sea, el volumen que viene siendo de líquido, 0.1 entre el volumen específico de líquido saturado, que vendría siendo 0.00111.5, y pues ahí lo tenemos, ¿no? De la tabla A5. Y el volumen de vapor saturado pues vendría siendo el volumen que se está manejando, que es 0.9, entre el vapor saturado, que es 0.24035. Y haciendo esta suma, nos quedaría que la masa total es igual a 93.43 kilogramos. Y así ya tenemos el inciso B. Ahora, más bien, continuando con el problema, pues si se acuerdan, yo les di el tip de apuntar de una vez la energía interna, ¿no? Porque de alguna manera lo vamos a ocupar. Siempre sale el dato de la energía interna que a final de cuentas la vamos a estar usando, pero si se dan cuenta solamente apuntamos la energía interna del proceso 2, más no del 1. Y si se dan cuenta, pues no lo apuntamos. ¿Por qué? Pues porque tal vez se nos fue el avión, pero ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Es a lo que vamos, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, en la etapa 1, una parte está en líquida y otra parte está en gaseoso. Entonces, por tanto, estamos hablando de un porcentaje de una mezcla de vapor. ¿Y cómo vamos a calcular esta mezcla? O sea, vamos a tener que calcular la calidad de nuestra mezcla, ¿no? Que ya lo habíamos calculado antes, que vendría siendo la masa de vapor, bueno, la masa que está hecha en vapor, dividida entre la masa total. Si se dan cuenta, ya tenemos la masa total, por eso no habíamos, bueno, esto nos va a servir para calcular la energía interna, por eso no la habíamos calculado antes. Y si se dan cuenta, la masa de vapor viene siendo este dato, o sea, la masa de vapor que corresponde, pues vendría siendo ¿de acuerdo? Entonces, ese dato
ese dato que está en fracción se los voy a poner aquí ya en dato ya un poquito más, bueno, en dato que no está en fracción, que vendría siendo 3.7445 entre la masa total, pero la masa total es de 93.43. ¿Qué más nos hace falta? Ok, y ya haciendo esta operación, pues no, sabemos que la calidad sería de 0.4. ¿Y para qué queremos la calidad, no? Entonces queremos la calidad para poder leer de la tabla A5, bueno, para poder calcular la energía interna de la etapa 1. Y se acuerdan que esta ecuación se puede escribir también como x es igual a x sub f más x. Perdón, no le voy a poner x, le voy a poner como y para que no se confunda. Y es igual a y f más x, que es la calidad que acabamos de calcular, por y GF. Esta Y puede variar, ya se los había dicho, tanto volumen específico como la energía interna en este caso, la entropía, la entalpía y entropía y todo ese tipo de rollo, ¿no? Bueno, pasando a la lectura de U sub F más U sub GF de la tabla A5, entrando por presión, pues tendríamos que UF viene siendo 719.97 y U sub FG o GF, digo FG, sería 1856.1. Y entonces haciendo todo esto, estas operaciones y multiplicada por la calidad, tendríamos que la energía interna 1 en el estado 1 vendría siendo de 793.78. Bueno, ahora para calcular el volumen final, lo que vamos a hacer es, pues el volumen final es el volumen en el que se encuentra en el estado 2. Si nosotros calculamos de la ecuación del volumen específico, que V gorrito es igual a V sobre M, solamente vamos a despejar V. Y V nos queda que V gorrito va a ser igual, es igual a V gorrito multiplicado por la masa. La masa es la masa total que hemos calculado, que es 93.43, y V gorrito es el volumen específico que está en el estado final, o sea, en el estado 2, que si se dan cuenta ya lo hemos calculado. Bueno, no lo calculamos, lo leímos de tablas. Todo estos datos adicionales lo hemos leído en tablas. Todo lo demás que hemos hecho ha sido pura suma, pura multiplicación, división, puro álgebra, nada de otro mundo que no sepamos, ¿verdad, mateadictos? Entonces, ya teniendo eso, simplemente sustituimos el valor de V gorrito por la masa. Entonces V gorrito del estado 2 viene siendo 0.35442 metros cúbicos sobre kilogramo por la masa total. La masa total es 93.43 kilogramos. Y haciendo esta operación tendríamos que finalmente que el inciso C vale 33.09 metros cúbicos. Y pues hasta aquí sería el ejercicio, pero yo les dije que vamos a hacer un inciso adicional. Este ejercicio adicional es calcular mediante o con ayuda de la ecuación de la primera ley, vamos a calcular el trabajo que efectúa este proceso. Entonces, si nosotros apuntamos nuestra ecuación de la primera ley para sistemas cerrados, es la siguiente, ¿no? Ya lo habíamos escrito al principio del video, que viene siendo el delta de energía interna es igual a más menos, por la convención de signos,
de calor más menos el trabajo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer un balance de energía como lo hacíamos en alguna otra materia, ¿no? Como en física, ¿no? ¿Qué es lo que hay al principio de la energía? Y digo al principio de la etapa y que va a haber al final de la etapa. Entonces, al hacer el balance de energía, es muy fácil hacer este balance, ¿no? Simplemente vemos qué es lo que va a entrar al sistema y qué es lo que va a salir del sistema. Recordando que es un sistema de cilindro émbolo, si nos damos cuenta, nosotros tenemos de una parte, o sea, vamos a analizar pura cantidad de energía que entra y que sale de nuestro sistema. Entonces, en la etapa 1, ¿qué energía está involucrada para que entre? Si se dan cuenta, nosotros tenemos la energía interna que calculamos, ¿se acuerdan? Que les dije que ese tip de siempre apuntar la energía interna, entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, entonces, al hacer nuestro balance lo ponemos del lado donde entra nuestra energía. Por ejemplo, yo hago así los balances, E de entrada y S de salida, o hay unas personas que ponen sigma de in en inglés o sigma out de salida, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, es la misma simbología o la misma idea. Entonces, de un lado, en la etapa 1 entra la energía 1, bueno, la energía interna 1, pero aparte te dice que se le agrega calor al sistema. Entonces, cuando se le agrega calor al sistema, pues ese calor entra. Entonces, de ese lado se pone. Y del otro lado del sistema, pues sale la energía interna 2. Y si se dan cuenta, también ya la hemos calculado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la energía 2 y cuando nosotros le sometemos un calor a un sistema de este tipo, cilindro émbolo, si se dan cuenta, ese émbolo va a comenzar a subir bueno, sí va a comenzar a subir y este tipo de energía se le llama trabajo. Es una fuerza que efectúa durante cierta distancia y pues viene siendo un trabajo bueno, aquí lo vamos a conocer como un trabajo de frontera y pues por eso lo ponemos de esta manera. Entonces, ya para terminar, pues bueno, no me acuerdo si el ejercicio, bueno, el inciso D les pedía el trabajo, pero la idea es calcular el calor que se suministra al sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar el trabajo y también me tomé la libertad de hacer la resta de U1, digo de U2 menos U1, o sea, un diferencial de U, un delta de energía interna. Y pues haciendo esta resta te queda 2085.21 kilojoules sobre kilogramo. Unidades de energía sobre masa, ¿ok? Sobre unidades de masa. Bueno, ahora sí, despejando Q, tendríamos que sería trabajo más el diferencial, bueno, delta U, el delta de energía interna. Y bueno, ahí ya me adelanté al resultado, pero recordando que un trabajo de un sistema, de un cilindro émbolo o un trabajo de frontera, se define como la menos presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos la presión es constante. Bueno, esta presión para el trabajo de frontera aplica solamente para presiones constantes. Si no, ya tendríamos que hacer la integral y todo ese rollo, pero trataré en un video dejándoles apuntado todas las ecuaciones de trabajo, bueno, sí, las ecuaciones que vamos a emplear para estos problemas y saber cuáles son las ecuaciones que definen al trabajo, ¿no? Bueno, ya sin tanto cháchara,
Pues para este caso se utiliza esta ecuación. La presión pues es de 800 kilopascales. El volumen 2 es el que calculamos, el volumen final, que es de 33.09, menos el volumen 1. El volumen 1 pues es 1. Si se dan cuenta, la fase líquida y la fase gaseosa es de 0.9 y 0.1 metros cúbicos. Si nosotros lo sumamos, ya sería el volumen total de la etapa 1. Entonces, por eso 0.1 más 0.9 te da 1. Y haciendo esta operación te da el trabajo, y el trabajo es menos 25.690.72 kilojoules. Y haciendo, bueno, y ya teniendo el trabajo y la energía interna, lo sustituimos y finalmente ya tendríamos el calor suministrado a nuestro sistema. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Realmente les agradezco su preferencia pues a este canal. Espero que les haya sido de ayuda. Ya saben que si este video les sirvió, ya saben que me pueden apoyar con su like, con su suscripción, y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Y muchas gracias por verme.